Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Puntos Suspensivos. Estamos transmitiendo desde Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, a través de la plataforma en internet de Radio AMLO, y es un verdadero gusto estar con ustedes en esta transmisión. Ponemos a su disposición los medios con los que contamos para hacer un verdadero diálogo. Tenemos un teléfono celular 55 64 25 13 74. Lo repito, 55 64 25 13 74. Nos puede llamar, mandar un mensaje de texto o de voz o escribir por WhatsApp. Tenemos un correo electrónico puntosuspensivos.tlalpan@gmail.com. En Facebook nos encuentra como Puntos Suspensivos. Ahí están pues los medios a su disposición. Después de esta semana que nos ha dejado muchas noticias a nivel local, nacional e internacional, y a punto de empezar el penúltimo mes del año, hemos preparado un programa con mucha información y con temas que seguramente le interesarán. Roberto González, en la reflexión política, nos pone al día con este asunto tan espinoso de la destitución del fiscal de la FEPADE. Mirel Arzate nos dará un panorama amplio con las noticias más comentadas. Héctor Tlatempa nos habla del caso de Indira Sandoval, la activista en la reflexión social. Ani Serena nos habla de la tradición del Día de Muertos. Paco Hernández y el manual del político siniestro. Yo soy Miguel Ángel Aguilar y hoy les platicaré de las últimas noticias que nos llegan desde Cataluña y el proceso de independencia. Vamos pues arrancando este programa esperando contar con su participación. La reflexión política está ya lista con el buen Roberto. Adelante, Roberto. Muchas gracias. En programas anteriores hablamos de Odebrecht y los sobornos a Pemex cuando Emilio Lozoya era su director, y de cómo Pemex canceló inversiones propias para cederle a Odebrecht el negocio del etileno. Las condiciones de este contrato son un secreto. Sin embargo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad obtuvo una copia del contrato y esa operación representó un negocio de al menos 2.500 millones de dólares. Ahora, el fiscal de Brasil, Edson Fachin, manda un oficio sobre Odebrecht donde dice: a Emilio Lozoya, a Agustín, se entregaron 5 millones de dólares. Este dinero se investiga por la FEPADE porque se cree que fue conducido hacia la campaña del 2012 de Peña Nieto, como lo señala la diputada de Morena, Rocío Nale. Aquí empiezan una serie de acontecimientos misteriosos. El Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, presenta su renuncia y en reunión privada con senadores les dice que concluyó las indagatorias sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a funcionarios de Pemex, entre los que estaría el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Los mexicanos no sabemos el resultado de las investigaciones, ya que no se han dado a conocer. Queda a cargo de la PGR Alberto Elías Beltrán, que de inmediato cesa al titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, que investigaba a Emilio Lozoya por los sobornos y el desvío del dinero a la campaña de Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador dijo al respecto: fue un acto a todas luces arbitrario. Lo cesaron porque dio inicio a una investigación sobre el dinero que entregó la empresa Odebrecht para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Como se abrió esta investigación, la reacción del gobierno fue destituirlo. El extitular de la FEPADE pide que sea el Senado quien lo ratifique o destituya. De inmediato el PRI pretende que sin derecho a audiencia se vote en secreto y se destituya a Santiago Nieto. Ante este hecho, se forma un bloque en el Senado integrado por senadores del PAN, PT, PRD y Morena, y para impedir que se lleve a cabo la votación sin escuchar a Santiago Nieto Castillo, toman la tribuna del Senado y exigen que se cite al encargado de la PGR, así como a Santiago Nieto, y después de posicionarse, los senadores de manera pública emitan su voto. Esto lo rechazó de inmediato el PRI, ya que, como es su costumbre, quieren que las cosas se hagan en lo oscurito, en secreto,
para evitar el costo político de ser señalados como cómplices de enterrar este escandaloso caso de soborno y desvío de recursos de procedencia ilícita hacia la campaña de Peña Nieto. El viernes pasado, este asunto dio un giro no tan inesperado, y es que Santiago Nieto Castillo notificó al Senado que se desiste de su petición de que de esta Cámara del Congreso objete la decisión de removerlo como titular de la FEPADE. Con estos hechos podemos deducir varios escenarios. Primero, que el PRI presionó a tal grado al exfiscal de la FEPADE que lo hizo desistir, con lo cual nuevamente ganará la impunidad y se enterrará la justicia. Segundo, que se demuestre con artimañas que se violó la secrecía de la investigación contra Lozoya y entonces, por no seguir el debido proceso, no se le finquen responsabilidades a Lozoya ni a Peña Nieto. Tercero, que el encargado de la PGR dé por terminada la investigación y se desista de acción alguna contra Lozoya y por ende contra Peña Nieto. Cuarto, que el encargado de la PGR haga de las suyas, mandando a reserva la investigación y parando toda acción penal contra Lozoya y Peña Nieto. Lo que sí queda claro para todos los mexicanos es que hubo dinero de Odebrecht en la campaña de Peña Nieto. Y confirma lo que todos sabíamos, que es un presidente ilegítimo. Y queda más que evidente el intento del PRI de frenar cualquier investigación. Ya no pueden ni siquiera darle una pintadita a la imagen de corruptos que se han ganado palmo a palmo. Ahora nos toca presionar para que no se detenga la investigación del caso Odebrecht. ¿Cómo ven, amigos? Pues hay que llamar a Iñárritu, ¿no? Parece una obra de arte de Hitchcock, ¿no? Es la mafia, vaya, escoceses que lo escriba esto. Querían que se votara en secreto. Sí, o sea, claro. No querían que ellos supieran por quién voté yo. Así es. Número 2, querían que primero fuera el de la primero el de la FEPADE, el que era el acusado, y después del de la PGR. Sí, claro. Y ahora resulta que él se retracta. Dios mío. Pero es surrealista. O sea, sí. Imaginemos nada más a un delincuente que le digan, a ver, defiéndase, ¿de qué? Lo que yo le digo. Así es. Usted defiéndase primero y después yo le voy a decir de qué lo voy a acusar. Eso es algo tan absurdo como solo absurdo puede ser las propuestas del PRI. No, y además, yo lo que te pregunto, Roberto, entre todas las opciones que traes, ¿no hay una que sí nos favorezca, hombre? Pues yo creo que esa la tenemos reservada. Mira, faltan pocos meses para que las ratas que están ahorita en el gobierno salgan. Y nuestra arma, el raticida, es nuestro voto y la conciencia que hagamos de ese voto. Pero eso me da miedo a mí, Roberto, lo que acabas de decir, porque estas personas no van a dejar el poder tan fácil, no. Harán hasta lo imposible para evitar que se evidencie todo esto. Pues ya lo estamos viendo ahorita, cómo movieron toda la maquinaria, cómo envolvieron las cosas, cómo dijeron que se tenía que votar en secreto, que así se había hecho, cuando ellos en público pusieron a Castillo, ¿no? Así votaron en público. No, es increíble, ¿eh? O sea, digo, el surrealismo del que habla Paco, porque, no sé, Buñuel envidiaría este tipo de historias, ¿eh? Sí, o sea, la verdad es que a mí me sorprende el cinismo, el planear toda una estrategia y no sabemos desde dónde viene todo esto, ¿no, Roberto? Oye, Mike, ¿dónde lo escriben eso? Sí, ¿no? ¿Cuándo se sientan para hacer el script, el guión? Si se pusieran de acuerdo no les saldría tan bien, ¿eh? Bueno, pues si quieren otro argumento para una película de terror, piensen en el siguiente. De repente, el de la FEPADE es la víctima, pero ya pactada, para que haga las cosas mal, para que viole la secrecía de la investigación. No importa que lo corran, ella sabe que lo van a correr por eso, pero ese es el sacrificio que va a hacer para que no toquen a Lozoya ni a Peña Nieto. O sea, perfectamente pactado. Ese es de terror, mi querido Paco. No, es del político siniestro. Y bueno, ¿no? y como decían, ya lo mencionaron, pero quisiera resaltarlo, lo importante que es, pues no nada más dar como la noticia ya, ¿no? Y que tiene esta veracidad, pero finalmente la reflexión, ¿qué se puede hacer? No podemos estarnos quejando y diciendo siempre es lo mismo. Yo creo que ahora el ejercicio que viene en 2018 es muy importante y esa es la finalidad de nosotros, ¿no? Que reflexionemos y vayamos a votar. Es la única manera ahorita que tenemos para poder empezar a hacer un cambio, ¿no? Ya hay que dejar de que pase todo esto. Sí, no, eso es muy importante. Ani. Sí, y sobre todo, con lo que comentas, Héctor, hacer un voto consciente, porque una de las estrategias fuertes que tiene el gobierno es dividir, y ahorita lo está haciendo. Ya cuántos independientes, cuántos partidos están participando, y todo esto para disminuir el voto, ¿verdad?, de Morena, quizá.
fuerte. Sí, no, hay que, como ha sido el llamado, ¿no? Hay que captar conciencias. Y bueno, pues vamos a darle un giro a la información. Nos va a poner Mirel al tanto de las noticias más comentadas de la semana, solo. Exacto, solo las más comentadas. Exacto, qué buen corito. Bueno, primero, crece la crisis en Cataluña. El viernes pasado, el Parlament de Cataluña declaró su independencia. En medio de aplausos de los separatistas, la medida fue aprobada con 70 votos, 10 en contra y 2 papeletas en blanco. La moción pide comenzar un proceso de independencia que incluye redactar las principales leyes de Cataluña y abrir negociaciones en pie de igualdad con las autoridades españolas para establecer la cooperación. Posterior a la declaración de independencia y con 214 votos a favor y 47 en contra, los senadores españoles dieron la luz verde al presidente Mariano Rajoy para que aplique medidas sin precedentes como la destitución del presidente catalán Carles Puigdemont y sus ministros. El gobierno en Madrid debe decidir ahora cómo y cuándo aplicar las medidas. Dice que son temporarias y con el objetivo de restaurar la legalidad en la región. Será la primera ocasión en 4 décadas de democracia en España que el gobierno de Madrid toma el control directo de una de las 17 comunidades autónomas del país. ¿Cómo ven? Pues al rato nos vas a hablar, Mike, más de esto, pero nada más quería sobresalir el papel de Rajoy. Se la pasaron los meses anteriores criticando a Venezuela, con todo lo presos, libertad de presos políticos, y es exactamente lo que está haciendo él, claro, en España. Pero tú ya nos abandonaste. Sí, más adelante vamos a hablar del tema, y lo que sí es importante es distinguir, porque yo veo que hay 2 caminos. Ya más adelante vamos a hablar de esto y a ver qué. 2. Televisa en la mira. A unos días de que Emiliano Azcárraga dejara el cargo de director general de Televisa y en medio de una caída del 8.4% en sus ventas, Televisa fue incluida en un posible caso de corrupción. El diario The New York Times publicó que Alejandro Bursaco, un empresario argentino que se declaró culpable de sobornar dirigentes de la FIFA, ayuda a un filial de Televisa en Suiza a obtener exclusividad en los mundiales de fútbol hasta el año 2030. La filial pagó $190 millones para las Copas Mundiales del 2018 y 2022, de acuerdo con Frank Dunn, un editor de TV Sports Markets. Oye, pero sigue La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? No la van a quitar. A ver, tú, Mike, dime, ¿tú siempre la ves? No, hombre, no la he visto nunca, pero yo espero que sí siga por el bien de Paco. Pues miren, aquí podemos ver cómo Televisa está dando patadas de ahogado y tratando de lavar su imagen. Ya habíamos visto cómo el director de noticias fue reemplazado, que ahora lo tienen otra vez ya por ahí soterradamente, pero a la opinión pública ya hasta quitaron al jefe de noticias, de noticieros de Televisa, y ahora ya están quitando al mero, ¿sí? Wow, lo están reemplazando por 2 personas, y eso quieren dar la imagen de que va a cambiar algo. No va a cambiar nada. Claro, es el gatopardismo. Y ojo, también vienen cambios en puntos suspensivos. Exacto, tú te vas. 3. El PRI y los partidos aliados en Comisiones Unidas evitan bajas del precio de las gasolinas. El PRI y los partidos aliados evitarán este día una disminución al precio de las gasolinas, al deshacer 27 iniciativas que en diversos momentos presentaron el PRD, Movimiento Ciudadano, PAN y Morena, para reducir el impuesto especial sobre productos y servicios, y que impactará en una reducción en el costo final de la gasolina, ya que según los legisladores avalará algunas de las iniciativas que impactará directamente en la disminución del precio de los combustibles, provocaría un boquete de ingresos de cuanto menos 166.071 millones de pesos para el siguiente año, y a los estados les dejarían de llegar cuanto menos 4.000 millones de pesos. Es el PRI. Claro, ¿dónde está la reforma energética y esa promesa de que por eso estaban desmantelando Pemex, para que fueran más baratos los combustibles, para que hubiera mayores ingresos? Claro, para eso se hizo, ¿no? O al menos eso fue lo que dijo un copetón por allá, pero la realidad es otra nuestra realidad, qué triste. Muy bien. Y número 4, se entrega al FBI ex jefe de campaña de Donald Trump.
La investigación del caso Russian Gate, que busca esclarecer si hubo coordinación entre el equipo electoral de Donald Trump y el Kremlin para influir en las elecciones presidenciales, entró en una nueva fase del caso, acusando a quien fuera uno de los hombres más fuertes de Trump, Paul Manafort. El exdirector de campaña se entregó al FBI junto a un socio suyo, Rick Gates, para responder por una docena de delitos que incluyen la conspiración contra Estados Unidos por ocultar sus actividades y sus ingresos y el lavado de dinero. Por su parte, Donald Trump respondió en su cuenta de Twitter: perdón, pero esto fue hace años, antes de que Manafort formase parte de la campaña de Trump. ¿Por qué no está Hillary, la corrupta, y los demócratas en el foco?, preguntó Donald Trump. No sabemos si reír o llorar con ese señor. Bueno, su papel está bien, es el bufón de allá. Acá tenemos nuestro propio bufón. Oye, pero se está cayendo en cachitos, ¿verdad? Pues sí, ¿y cómo argumentar? Pues eso fue antes. Sí lo conozco, pero nunca lo vi, ¿no? Sí. Eso fueron pecados anteriores. Bueno, estas fueron las noticias más comentadas. Pero solo las más comentadas. Muchas gracias a Paco y a Mirel por esas noticias. Ahora estamos un poco más informados. Y bueno, pues con esto cerramos el bloque. Nos falta nuestra primera intervención musical con Héctor. Demon Song, Scarlett Johansson y Joaquín Phoenix. Ellos protagonizan la película llamada Her. En lo personal es una gran película que se las recomiendo, búsquenla por ahí. Voy a procurar ya sea en puntos suspensivos o en mi propia página mandarles el enlace de la película. Vale la pena verla. Y bueno, en especial hay dos escenas que me gustan en particular, ¿no? Una donde él hace el amor con la computadora, ¿no? Y la siguiente es cuando dan introducción a esta composición. Joaquín Phoenix hace una canción y la canta junto con la computadora. Y dice más o menos así, está cortito. Estoy tumbada en la luna, mi amor, estaré allí pronto en un lugar calmado y estrellado. Es hora de que seamos envueltos en el espacio. Estamos aquí a 1 millón de millas de distancia. Hay cosas que ojalá supiera, no hay nada que te oculte. Es un lugar oscuro y brillante, pero contigo, mi amor, estoy segura y estamos a 1 millón de millas de distancia. Estamos tumbados en la luna, es una tarde perfecta, tu sombra me sigue todo el día, asegurándose de que estoy bien y estamos a 1 millón de millas de distancia. My dear, I'll be there soon. I'm safe and we're a million miles away. Muy bien, amigos, pues llegamos al primer corte de estación. Estamos en puntos suspensivos. Comuníquese, háganos llegar sus mensajes, propuestas. Regresamos. En Tlalpan se reconoce la experiencia y la sabiduría de los adultos mayores. Por ello, apoyamos su integración para darles los incentivos apropiados, fortaleciendo 70 colectivos de personas adultas mayores y ofrecerles la atención que requieren con paseos, convivencias, actividades físicas, cursos de capacitación, talleres, ferias, entre muchas actividades más. Nuestra prioridad es quienes más lo necesitan. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Hoy 20 ciberescuelas atienden a 5.200 alumnos, de los cuales el 60% son mujeres, y serán 26 ciberescuelas en esta administración para atender a 7.000 alumnos. Este programa único en el país demuestra que en Tlalpan es posible brindar el acceso a la educación gratuita y de calidad. En Tlalpan, el derecho a la educación se hace realidad. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme.
En Tlalpan se ha consolidado la escuela campesina. En la secundaria técnica agropecuaria número 57 de Topilejo, se vinculan docentes y estudiantes con los productores rurales de la zona. Este proyecto se promovió por la administración de la delegación de Tlalpan al enlazar a la Universidad de Chapingo y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, y lograr diseñar 22 módulos de capacitación que permitirán incrementar la productividad. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Amigos, pues estamos de regreso en este segundo bloque. Yo soy su amigo Héctor Tlatempa y bueno, antes que nada les paso a mi amigo Roberto para que nos dé los teléfonos en el estudio. Sí, amigos, no dejen de contactarnos. Contamos con el celular 55 64 25 13 74 y como esto es una tradición, se los digo despacio para que tomen nota y nos llamen. 55 64 25 13 74. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México en la delegación de Tlalpan a través de la plataforma de Radio AMLO, a quien les mandamos un afectuoso saludo. Muy bien, amigos. Muchas gracias, querido Roberto. Pues ahí está, comuníquense con nosotros, cualquier cosa, inquietud, duda, comentario, escríbanos por favor a las redes sociales. Y bueno, ahora sí, vámonos a la parte siniestra de este bloque, a la parte política. Vamos con mi... Pero solo la más siniestra. Así es. Vámonos con mi querido primo Paco Hernández, adelante. Los políticos siniestros, Los políticos, plural, okay, plural. Viene. Bueno, oye, por cierto, Héctor, ¿cómo se pone esta festividad allá en Topilejo? No, pues la verdad se pone re bien. Mira, de todos modos, ahorita todavía está la fiesta de ahí del pueblo. Oh. Y apenas vamos a recuperarnos y luego ya mañana empezamos. Todo muy bonito. Ok, muy bien. Pues, ¿qué crees? El manual del político siniestro hoy va a hablar un poquito de eso. Me parece muy bien. Y vamos a dedicarle este manual del político siniestro a todos aquellos niños que celebran el Día de los Muertitos, que piden su calavera, pero también a aquellos niños y niñas que se pintan la carita de brujita, de calaverita, de vampiritos. Eso es encantador. Los adultos ya maduren, por favor. No es cierto, también va dedicado para ellos. Y vámonos por la música, maestro, ¿qué pasó? Exacto. Bueno, el día de hoy hablaremos del Día de los Santos Difuntos. Quisiéramos que algunos, pero no nos alcanza para tanto. Se sabe que el Día de los Muertos es una celebración tradicional de origen mesoamericano que honra, por supuesto, a los difuntos. Se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre, aunque en algunos lugares comienza desde el 31 de octubre. Y hay registros de celebraciones en los mexicas, los mayas, puerépechas y totonacas, Por otro lado, el Halloween, mejor conocido como Noche de Brujas o Noche de los Muertos, es una celebración mucho más reciente, resultado de la unión del cristianismo y de las fiestas del fin de verano de origen celta. Se celebra internacionalmente en la noche del 31 de octubre, es decir, mañana, sobre todo en la esfera angloesfera, como Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, mi colonia, tu colonia y seguramente gran parte del país, ¿verdad? Pero en nuestro país hay otras celebraciones. La FEPADE, por ejemplo, celebra la cacería de brujas, como nos mencionó Roberto. Gobernación, la cacería de reporteros, y ya llevan el número subiendo. Mientras que los independientes le prenden velador a las calacas para obtener el número de firmas para poder vivir de muertitos. Ya veremos quién la logra. Por eso, el día de hoy, el manual del político siniestro va a hablar de los zombies. Se trata de un cuestionario científico, avalado por una universidad de prestigio. No, otra de más prestigio todavía de más prestigio. Y número 1, esta pregunta se queda en el aire porque es muy complicada. Ni Roberto, que se la sabe de todas, la va a contestar. ¿El zombie nace o se hace? No la contestes, se queda para el final. Está muy grande, es como la de Cars. Pienso, luego existo. Así de dura está la pregunta. Número 2, ¿por qué casi no hay zombies obesos? A ver, Mike, ¿por qué no hay? Porque son vegetarianos. Yo creo. O la carne de humano ha de ser muy nutritiva, porque es lo que se echa, ¿no? Sí, claro. Tiene cero grasas, ¿no? Cero grasas, yo creo, porque nunca vemos gorditos, todos están bien flaquitos, ¿no? Oye, se me ocurre que los zombies que no comen cerebro, ¿no será cerebro solo de políticos? O sea, casi nada, pues se morirían de hambre. Así, ¿no ves que ya tienen pegado el estómago con la espalda? ¿Qué comiste? Un cerebro de anciano. Pobre de ti, mano. Pobre de ti, un cerebro de político, pues no te tocó nada. Sí, ¿verdad? 3. O porque hay muy pocos zombies de color. O latinos. Sí, cierto,
¿Será que Casi son, puro son blanco racistas? hay, ¿eh? Están llenos de sangre, pero puro blanco casi, ¿eh? No, ya sé. Son hijos de Trump. Puede ser hijos de Trump. Hay un muro entre zombies ahí, ¿no? Exacto. Vaya. Número 4. ¿Por qué los zombies son acusados de salvaje si normalmente están bien tranquilos en la calle? Son pacifistas. ¿Ustedes han visto partidos políticos de zombies? Sí, bueno, está el PRI ahí. Pero han visto que se peleen entre ellos. Vamos a pelearnos por este cachito de mano que me encontré. Mira, este ojito está rico y nos vamos a agarrar a trancazos. ¿Nunca pasa eso o no? No, yo tampoco he visto zombies armados ahí con su cuerno de Ándale, chivo, ¿no? Los zombies, los Z, ¿no? Esos no son los zombies, ¿verdad? Son otros, ¿verdad? No consumen drogas. La verdad es que aunque se les acuse de lelos, es que siempre andan caminando, son bien activos, aunque poco lentos, ¿no? No miren enfrente, no miren enfrente. Sí, no consumen drogas. Número 6. ¿De qué se muere un zombie? A ver, es así una pregunta difícil. Casi siempre los manda un mendigo humano, los anda matando, a un balazo en la cabeza. Casi siempre, pero que digan, ay, me morí, el tío que le faltaba un ojo se murió de cáncer de próstata. A lo mejor se mueren de tedio, ¿no? O sea, a lo mejor sí de aburrimiento, sí. Están ahí. Ya llevo 3 kilómetros caminados y no pasa nada aquí, exacto. Oye. Sigo viendo Televisa, no la han quitado, ¿no? ¿Por qué no hay cárceles de zombies? A ver, ¿por qué? Sí, es cierto, ¿eh? Yo no he visto que un zombie le robe la playerita rotita, así toda rotita, a otro. Oye, me robó mi playera rota. Oye, mira, se me está quedando viendo feo. Bueno, sí estás bien feo, pero no te está viendo a ti. No, tienes razón, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y número 8. Los zombies no son superficiales. Véanlos. Todos se visten casi igual. Así todos rotitos, todos feitos, con ya un poquito de sangre aquí y allá, pero así que se estén luciendo que a la moda, no. Nada más las Kardashian, ¿no? Son las que medio zombies, ¿no? Muy bien. Y hasta aquí del manual del político siniestro que se va a renovar su cédula profesional otros 5 años, como lo pide el premio Nobel de la insensatez, el diputado genio Ángel García, ese de Morelos, que es de Nueva Alianza. Oye, ¿y de qué es su cédula profesional? Él no tiene. Ah, ¿no? ¿Será por eso, oye? Ya, sí. Otro zombie, sí. ¿no? Que... Ajá. Sí, muy bien. Sí, Nada más fíjate. llegó a la prepa y dice él, con eso me alcanzó para ser legislador. Pues, ¿de qué pueblo, amigo? Me acordé de un dicho que tienen por ahí en el rancho que dice, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Bueno, y hasta aquí, Héctor, regresamos contigo. Gracias. Pues muchas gracias aquí a mis políticos siniestros. Y bueno, ahora vamos a la parte seria, a la parte de mi querido amigo, su política internacional y este asunto que ya llevábamos varios programas con el asunto de Cataluña. Así es, Héctor, pues sí, continuamos hablando de Cataluña porque hay novedades y hasta donde veo la situación que ya era tensa se ha tensado más. Creo que todo ha devenido en un escenario que no estaba considerado por nadie. El gobierno central decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución a Cataluña. Esto estaba sujeto a la aprobación del Senado español, lo cual estaba previsto o pactado que sucedería el pasado sábado 28 de octubre. El jueves 26, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, insistió en el diálogo, negándose a declarar la independencia, lo cual causó incertidumbre en la población que no sabía lo que iba a pasar. Marchas de un lado pidiendo se declarase ya la independencia, marchas del otro lado pidiendo unidad, declaraciones de políticos del gobierno central en el sentido de aplicar el 155 a otras regiones autónomas, es lo que vimos a finales de la semana pasada. El llamado al diálogo del presidente no tuvo respuesta, por lo que dejó la decisión al Parlamento, el cual declaró la independencia de Cataluña el viernes 27. Esto abrió dos puertas opuestas. La primera, la abierta por el Parlamento y pudimos, donde pudimos ver las calles en las plazas de Barcelona y Girona principalmente llenas, independentistas festejando la tan esperada independencia y un Parlamento organizándose con carácter constituyente. La otra puerta marca el inicio de las decisiones tomadas por el gobierno central, desintegración del gobierno catalán, destitución de todos los mandos, nombramiento de los encargados de tomar esas vacantes, convocatoria a elecciones el próximo 21 de diciembre. Increíblemente, ambas puertas abiertas han propiciado el andar de caminos que todos parecen creer es el verdadero, unos y otros. Esto ha causado una mayor incertidumbre, no hay atisbos de diálogo y esto ocasiona más enfrentamientos en las calles, más polarización.
las estampas de marchas en Barcelona de supuestos catalanes, porque por lo que me platican es gente que llega principalmente de Valencia, todos ellos abogando por la unidad, pero eso sí, agrediendo a la ciudadanía, a los mozos, incluso a los bomberos. Todas estas imágenes siguen siendo denostables. Cánticos fascistas que se supone habían quedado en tiempos de Franco han vuelto y son entonadas con tono represor. Yo sinceramente no tengo claro qué va a suceder. En Europa, la mayoría de los países, igual que Estados Unidos, siguen diciendo que es un conflicto interno. Peña Nieto, que es un especialista en relaciones exteriores, ya dijo que no reconoce a Cataluña como Estado, pero sí a Monterrey, ¿no? En fin, la verdad es que la situación no es fácil en Cataluña. Hoy algunos partidos de la región han dicho que participarán en las elecciones convocadas por el gobierno central en diciembre. Es un tema que aún no termina y al que habremos de seguir atentos. Oye, que Puigdemont anda en Bruselas, ¿no? Sí, por ahí anda. Ahorita justamente decían pues que 5 mandos y Puigdemont están en Bruselas, están intentando tener diálogo con autoridades. No ha sido abierta la postura de muchos países. Algunos por ahí están proponiendo pues que sí se reconozca. Todos están reservando. Bélgica ofreció el asilo, ¿no? Ellos no se sabe si lo van a tomar o no. Pero la verdad es que con la represión que está habiendo en España y las sentencias que están pidiendo para todos ellos, no es difícil que terminen así. Qué raro, ¿no? ¿Cómo Kosovo recibió otro trato? Uh-huh. Las naciones europeas pedían su independencia, uh-huh, lo lograron, y cuando se trata de Cataluña simplemente dicen no la reconocemos. Fíjate que ahora que dices eso, Paco, ayer justamente estábamos viendo un programa español en la tele, y las similitudes de España y México es impresionante, ¿eh? Por eso no me sorprende la represión, sí, y que nosotros aquí somos como un espejito, ¿no? Oye, a mí lo que me sorprendió fue la postura de como tú lo mencionabas por ahí, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, sí, el que vino a aprender, uh-huh, tomando postura inmediatamente. Ese sí, no le tiembla el pulso, no reconoce, no ha investigado, no ha analizado, pero no reconoce. No sé dónde queda Cataluña, pero no lo reconozco. Claro. Así es, ¿no? Digo, la verdad es que qué advenedizos, ¿no? Firme decisión. No, y la verdad, es increíble que tengan hagan estas pifias, ¿no? Porque, ni siquiera saben de lo que están hablando, es evidente, ¿no? Y bueno, nosotros sí a esperar, porque realmente, más allá de que si estamos a favor o no de una independencia o lo que sea, lo que sí se ha visto es una represión brutal, ¿no? Y eso absolutamente reprobable, ¿no? Sí, incluso, por ejemplo, hay testimonios de chicas que fueron detenidas y manoseadas por los policías, en fin, o sea, no sé por qué no ha habido pronunciamiento de derechos humanos en todo esto, pero creo que ya tiene que tomarse en serio esto, ¿no? Pues sí, además, independientemente de la postura que podamos tener, uh-huh, de que creamos que es justo o no la independencia, independientemente de todo eso, yo creo que debe estar por encima de todo el derecho de la gente a decidir el tipo de gobierno que requiere. Sí, claro. Independientemente cuál sea. Sí, no, y fíjate, ahorita que comentas eso, Roberto, yo estaba pensando, ¿no? Paco nos lo decía hace unas semanas. El problema es que de aceptar esto va a empezar a replicarse en muchas comunidades que están en situaciones similares. Yo nada más lo dejo como pregunta, ¿no? ¿Y no será que justamente no sé cómo decirlo, pero el formar pequeñas comunidades finalmente podría acabar verdaderamente con todas las fronteras? O sea, no sé, esto es cosa para el análisis. La verdad es que ha dejado mucho que desear todo este proceso, y lo que sigo sin creer es que no haya un atisbo de diálogo de ninguna parte, ¿no? En especial de Rajoy, ¿eh? Rajoy ha sido muy tajante, sí, se aplica. Usted me dice si se independiza o no, y se aplica el 155. Sí, no, y además tienes que venir a decírmelo aquí, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que el presidente de Cataluña ha hecho llamados al diálogo y no han tenido ni una respuesta, ¿no? Es una tristeza, de verdad. Y ahí también lo que nos lleva a la reflexión, lo que hablábamos también hace ratito, Miguel, de precisamente nosotros tenemos este poder de escoger a nuestros próximos representantes, nuestras autoridades, porque estamos viendo que sí, en la mayoría de los países esa es su manera de actuar y de solucionar, ¿no? La represión
matanzas y nuevamente meternos en un cajoncito y nada de estar planeando cosas, ¿no? Para allá pinta todo, o sea, la mano dura ante todo. La represión. En fin, pues ahí está un trabajo más de Miguel. Muchas gracias y le estaremos dando seguimiento a este asunto. Gracias. La sandunga es un son tradicional mexicano del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Se han escrito diversos versos de este son, tanto en español como en zapoteco y náhuatl, aunque los más conocidos son de la autoría del compositor oaxaqueño Máximo Ramón Ortiz. La palabra sandunga es de origen incierto. Algunos atribuyen su significado a la voz zapoteca, que en español se traduce como esa música honda y profunda. Su acepción coloquial es el de gracia, donaire y salero, mientras que en países como Chile, Colombia y Puerto Rico es sinónimo de parranda o juerga bulliciosa. Con ustedes, la sandunga. Señores, pues muy bien, ha llegado el momento de terminar este segundo bloque. Nos vamos a un corte y de regreso los dejo con mi primo Paco Hernández. Ese soy yo. Apoyar a nuestros jóvenes es apoyar el crecimiento de nuestra sociedad. El apoyo integral a nuestra juventud demanda no bajar la guardia, porque en sus manos está el futuro. Por ello, en Tlalpan, en este año, se asesorarán a 2,700 jóvenes en su examen del Comipems. Se apoyarán económicamente a 18,000 jóvenes de nivel secundaria. Se otorgarán 39,400 uniformes a estudiantes de nivel primaria. Se mantendrán 37 escuelas técnico-deportivas en atletismo, boxeo, natación, clavados, patinaje, entre otras más. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. La actual administración de Tlalpan entregó obras de infraestructura en San Miguel y Santo Tomás Ajusco con un valor de 45 millones, beneficiando a más de 50,000 habitantes. Con un total de 150 millones, se entregaron obras de infraestructura para los 9 pueblos originarios de la parte alta de la delegación de Tlalpan, realizándose mejoras en escuelas, construcción urbana y obras de mantenimiento en la red de agua potable, destacándose la escuela Leyes de Reforma del 57, al inaugurarse las nuevas aulas para el mejoramiento de las condiciones de estudio de los 900 alumnos, además del mantenimiento de baños y pasillos. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. El objetivo: erradicar la violencia de género en la delegación de Tlalpan. ¿Cómo? Formar un equipo de calidad de 110 defensoras de los derechos de la mujer, para brindar la capacitación de calidad a 3,000 mujeres en materia de prevención de violencia de género. Si vives algún tipo de violencia por ser mujer, intégrate y defiende tus derechos. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en su tercer bloque, el mejor de los 3. Pues sí, ¿verdad? Pues nada más son 3. Yo soy Paco Hernández y este no es el manual del político siniestro. Por favor, llámenos, todavía hay chance. 55 64 25 13 74. Todavía puede llamarnos. Por favor, abríguense porque hace bastante frío. Y vamos a comenzar este tercer bloque con mi primo Héctor, que nos va a hablar de el caso Indira Sandoval. Adelante, mi querido primo. Es un caso de una mujer de derechos humanos, ¿verdad? Un caso más. Una activista. Una activista. Y mira, ahorita hablando precisamente de la violación de derechos humanos, resulta que el pasado 16 de septiembre
Indira Sandoval Sánchez, activista y defensora de los derechos humanos, fue detenida, torturada y violada por policías de Tlapa de Confort, Guerrero, luego de que participara en una conferencia en la Universidad Autónoma de Guerrero, precisamente iba sobre la violencia contra las mujeres. La activista comentó que durante su estancia se accidentó con un clavo que le lastimó un seno, motivo por el cual decidió acudir con un compañero a la clínica San Antonio para recibir atención médica. Indira Sandoval relató que en primera instancia el doctor le cobró 2,000 pesos, pero ante la insistencia bajó el costo del servicio a 900 pesos. Intentó pagar con su tarjeta, pero el médico le explicó que solo aceptaba dinero en efectivo y que tenía que buscar un cajero para poder cubrir los gastos. Cuando salió de la clínica, recordó que había olvidado su teléfono celular y regresó. Fue en ese preciso momento cuando se percató de que 6 elementos de la Policía Municipal de Tlapa intentaban detener a su compañero por supuestamente haberse negado a pagar la cuenta del doctor. ¿Por qué lo detienen? Soy defensora de derechos humanos, les dijo, y un agente le contestó, usted también está detenida. Indira comenta que se negó a subir a la patrulla, pero una oficial, identificada con el nombre de Claudia Juárez Gómez, la aventó hacia el interior de la camioneta y la apretó de la herida a pesar de que la joven le había dicho que estaba lastimada. Una vez que fue trasladada a la cárcel municipal de Tlapa, fue ubicada en una celda y sometida por la policía Claudia Juárez. La manoseó los senos, le bajó el pantalón e introdujo sus dedos de manera violenta en su vagina. Tras ser agredida sexualmente, Indira fue liberada. Pero ese era tan solo el inicio de un viacrucis que continúa hasta el día de hoy, pues ha vivido en carne propia las burlas, la inoperancia de los servidores públicos y la manera en la que son expuestas las mujeres víctimas de ataques sexuales. Un día después, el 17 de septiembre, Indira presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Guerrero en la Unidad de Investigación 1, especializada en delitos sexuales y violencia familiar, región Montaña, y el 13 de octubre ante la PGR. Pese a las circunstancias, la defensora de los derechos humanos ha continuado con las denuncias que han provocado que su casa fuera allanada y que incluso recibiera amenazas de muerte. Sin embargo, dice que seguirá buscando justicia. Los ataques contra personas y colectivos que defienden los derechos humanos en el país constituyen una práctica generalizada en México, lo que refleja la falta de voluntad del Estado para proteger a las personas defensoras. Según un informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, al menos 1,037 personas, 273 indígenas y 422 colectivos defensores de derechos humanos sufrieron algún tipo de abuso en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y hasta julio de 2017 se contabilizaban 106 defensores asesinados y 81 desaparecidos. Por regiones, el 69% de los casos se concentra en 7 entidades: Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Puebla. Hace unos días, la defensora Indira Sandoval afirmó que es víctima de una campaña de escarnio público vía redes sociales por haber denunciado la tortura y agresión sexual que sufrió por la agente de la Policía Municipal de Tlapa, Guerrero, y reiteró que llevará el caso ante la justicia interamericana. En conferencia de prensa, lamentó el linchamiento mediático en su contra debido a la filtración de un video donde aparece en estado de ebriedad insultando a los policías que la detuvieron. Y aunque admitió que su comportamiento no fue correcto, recalcó que no puede ser pretexto para olvidar el ataque del que fue víctima. Luego de subrayar que sí amplió su declaración sobre los hechos, al contrario de lo que se afirmó en un noticiario televisivo, la también antropóloga social dijo que cuenta con un examen físico realizado por un médico legista de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, donde se confirma que tiene lesiones en la vagina y otras partes del cuerpo, producto del ataque sexual presuntamente cometido por la agente Claudia Juárez Gómez. Indicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le practicó una serie de pruebas de protocolo de Estambul, técnica para identificar y documentar rastros de tortura, cuyos resultados aún no se dan a conocer.
anunció que el caso está en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas en el estado de Guerrero y que la PGR ya admitió medidas cautelares en favor de ella y su familia, ya que su domicilio y su automóvil fueron allanados por desconocidos. Este caso es un reto para la institucionalidad porque a mí me violó el Estado y es el Estado al que exijo la reparación integral del daño, aseveró la activista, quien recalcó que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir esa justicia. Más tarde, Sandoval y un grupo de personas, la mayoría feministas y de la diversidad sexual, se manifestaron frente a la representación del Estado de Guerrero en la Ciudad de México. Y bueno, termino con esta frase de la filósofa feminista Judith Butler. La estructura de las creencias es tan fuerte que permite que algunos tipos de violencia se justifiquen o ni siquiera sean considerados como violencia. Así, vemos que no se habla de asesinados, sino de bajas, y que no se menciona a la guerra, sino la lucha por la libertad. Lamentable esto, Héctor, lo que nos dices. Revictimizar a las víctimas y además las autoridades que deberían estar investigando y impartiendo justicia son omisas, son terriblemente omisas y ya sabemos que es sistemático estos ataques porque es el mismo Estado quien los perpetra. Entonces es juez y parte y ojalá, y bueno, son mejores deseos, que esta investigación, la activista agote las instancias nacionales para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dé entrada a su asunto. Pero Roberto, esto sigue y sigue, uno más mañana, otro más mañana, violación de derechos humanos, y lo que me preocupa es que la autoridad, que es la encargada de investigar estos hechos, se encarga de hacer otro tipo de cosas. Sí, exactamente, sí. Como que los recursos van para victimizarlas, para exhibirlas. Dice, haga su trabajo, solo hagan su trabajo. Y debe quedar una cosa muy clara que dice Indira. 1, el hecho de que alguien viole alguna ley lo hace atributo a alguna sanción, pero jamás a que violen sus derechos, en especial cuando se trata de una mujer. Eso debe quedar claro, porque es otro problema. En el ambiente puede quedar, pues andaba borracha, se lo merecía. No, pues claro que no, son cosas diferentes, ¿no? Sí, no, una cosa no tiene nada que ver con otra. Lo que sí, yo creo que la presión social debe de hacer, dejarse ver, ¿no? Porque de otra manera ya sabemos cómo se las gastan y al rato salen con que, como siempre, ¿no? Que dicen que un ajuste de cuentas, ¿no? Y la verdad es que es increíble esto que dices tú, Roberto, que no podemos dejar que siga sucediendo, ¿no? Revictimizar, pero sobre todo que haya tanta impunidad, ¿no? Ya debemos de romper con el ciclo, en serio, o sea, es una cosa exorbitante lo que está sucediendo, las cifras son para llorar, ¿no? De verdad, porque, o sea, digo, de por sí no hay tanta denuncia, y cuando no hay denuncia no investigan, entonces tenemos que cambiar ese ciclo, desde denunciar desde luego, pero también hacer presión social, porque solamente cuando hay esa presión es cuando empiezan a moverse. Sí, en este caso tenemos un grave problema porque el Estado es juez y parte. Así es. Es un delito que se tipifica muy fácilmente como de lesa humanidad. Cuando algo sistemático se aplica, una violencia sistemática, asesinatos sistemáticos contra un sector de la población específica, ese es un delito de lesa humanidad. Y ya sea responsable el Estado porque lo comete, o porque lo tolera, o porque no lo investiga. ¿Sí? Y en este caso estamos viendo que los luchadores sociales están siendo atacados, a veces muertos, a veces heridos y otras veces hostigados, pero es contra ese sector. ¿No? Claro. O sea, hay varios sectores que se están viendo puntualmente afectados y la verdad es que la omisión de las autoridades ya es pasmante. Así es, ellos no van a hacer nada, siendo parte del problema, no vamos a esperar nada de ellos. Pero lo que dice Mike me parece muy bueno. Insistir en que esto no es normal. No debe normalizarse que nos digan mañana se murió otra. Comentaba el caso la semana pasada sobre Santiago Maldonado en Argentina. Paró todo Argentina. Un solo desaparecido, lo cual ya es indignante. Aquí pasan todos los días 10, 20. 33,000 van. Y bien dicen los sociólogos, en cuanto aparece uno,
2, 3, la gente lo empieza ya a mentalizar y ya no sorprende el quinto ni el décimo, ya no. Debemos seguir insistiendo que esto no es normal. No es normal. Desaparecer gente no es normal. Violar los derechos humanos no es normal. Además de ser una defensora de derechos. Y ¿no? tratar de justificar las violaciones nada más porque estaba tomada, traía una minifalda, eso es lo peor que podemos hacer como sociedad. ¿Y sabes qué? Aunado a lo que dices, Paco, no nada más se nos hace normal, sino que ya no nos espanta todo esto, ¿no? Y es esa insensibilidad que está permeando hace pues que las cosas pasen y se nos olvide con el siguiente caso y hay otro y se nos olvidó el de hace 2 días. Entonces es importante hacer presión social. Sí, y también, miren, nosotros estamos inmersos en un tipo de actividad en donde nos informamos. Estamos constantemente viendo medios que de alguna manera denuncian esto. Tuve la oportunidad de ver programación de Televisa, de algunas otras emisoras, y absolutamente nada de esta información, nada, está oculto. ¿Y qué es lo que sí promocionan? Pues, entre comillas, todo lo bueno que ha hecho el gobierno una y otra vez, como si realmente fuera una verdad. Entonces, realmente hay mucha gente que está alejada de estas noticias. Yo me quedé asombrada porque preguntaba yo, oye, ¿sabes de esto otro, de lo que nosotros aquí comentamos? Y dicen, no, ¿en dónde? ¿Es aquí en México? Peor aún, Ani, sí. Si ves algunos programas, no voy a hacer referencia exactamente a cuáles, pero llenos de sexismo, de doble moral, donde se exhibe a la mujer su cuerpo, donde la mujer solo sirve como objeto sexual, y son las comedias, son programas para todo público, vaya. Es decir, los medios de comunicación contribuyen a este estereotipo, en este caso de la mujer. Sí, machismo. Bueno, y yo también comentar, ¿no? Desafortunadamente tuve que irme tantito, ya no puse mucha atención, pero problemas técnicos, pero bueno, lo que quería yo comentar es lo importante de que esta activista o esta persona está viva, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de muertes, pues sí, la sociedad se une y ya están manifestando, pero aquí algo muy importante, que está viva y que deberíamos de manifestarnos todavía con mayor razón. Ella tuvo la oportunidad de hablar y decir exactamente cómo pasaron las cosas, ¿no? Y está viva y eso es lo más importante, y entonces que cada vez dejen de ser menos muertes, ¿no? Y más los que nos manifestemos, no esperando a que nos pase, sino unirnos, como dices, como sociedad y manifestarnos. Bueno, pues gracias, Héctor, gracias, estuvo bueno esto, vamos a darle seguimiento y pues a seguirle el caso, ¿no? Gina María Hidalgo nació en Buenos Aires, Argentina, el 23 de agosto de 1927 y murió en el 2004. Fue una maravillosa cantante cuyo registro de voz era de soprano lírica ligera. La pureza de su timbre, su impecable dicción en cualquier idioma, la afinación y el amplio registro fueron constante motivo de reconocimiento. Los invito a escuchar su interpretación a la melodía Concierto para una sola voz o Concierto para una voz, como también se le conoce. Espero la disfruten. Bueno, ya estamos de regreso y al final de su tercer bloque. Estuvo muy bueno esto, pero vamos a continuar. Vámonos a un pequeño corte y regresamos con mi compañero Roberto, que nos tiene más información. Regresamos. En la actual administración delegacional de la doctora Claudia Sheinbaum, se entregaron en Santo Tomás Ajusco y Magdalena Petlacalco nuevas subdelegaciones, en las cuales se brindarán a la población servicios de atención médica y administrativos. Además, se efectuó la remodelación de la subdelegación de San Pedro Mártir. Nuestra prioridad es quienes más lo necesitan. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. En materia de seguridad en Tlalpan se han conformado 215 comisiones de seguridad ciudadana en áreas de mayor índice delictivo o donde la ciudadanía lo solicite. Personal de seguridad, ciudadanos,
y representantes de la jefatura de gobierno se unen para rearticular redes solidarias que promuevan la prevención y disminución del delito. Estrategia que le ha permitido a Tlalpan estar entre las primeras en reducción de delito denunciado, ya que en 2015 se encontraba en los últimos lugares. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Muy buenas noches, amigos. Soy Roberto González y agradezco que continúen en este su programa Puntos Suspensivos. Les recordamos que estamos transmitiendo vía internet en la plataforma de Radio AMLO desde Tlalpan al sur de la Ciudad de México. Nuestras vías de comunicación para que se pongan en contacto y conviertan esta transmisión en un verdadero diálogo son el celular 55 64 25 13 74. Se lo repito despacio para que tomen nota y nos llamen. 55 64 25 13 74. Nuestro correo electrónico es puntosuspensivos.tlalpan@gmail.com. O si prefieren las redes sociales, estamos en Facebook como Puntos Suspensivos. Y pónganse en contacto con nosotros, así como lo está haciendo nuestra amiga Radio Escucha, Lorena Vázquez Sánchez, que nos manda un saludo a todo el equipo, en especial a un servidor. Gracias, Lorena. Y nos dice que sabían que se inauguró un megapozo de agua en Canal de Chalco. Por cierto, una mega obra, y supongo que de ahí el agravamiento de la grieta y el hundimiento de las colonias El Molino Tezonco, La Planta, Cananea, La del Mar y otras. Asimismo tenemos 17 pozos de extracción de agua de todos del Canal de Chalco. Y lo más absurdo, la zona sin agua potable. Amigos, bueno, esto es algo que nuestra Radio Escucha nos comenta y comparte. Y bueno, aprovecho para decirle a Lorena Vázquez Sánchez que nos vamos a poner en contacto. Nos gustaría mucho que participara con una entrevista. Más adelante lo vamos a hacer porque nos ha demostrado que está muy al tanto de lo que está sucediendo en esa zona del Distrito Federal. Y bueno, amigos, recuerden que este esfuerzo radiofónico lo hacemos ustedes y nosotros, y así juntos rompemos el cerco informativo. Y bueno, en Palabra en Movimiento, Ani Serena nos ha preparado un tema muy especial para este Día de Muertos en la época prehispánica. A ver, adelante, sí, Ani, Roberto, por favor. Muchas gracias. Fíjense que el 7 de noviembre de 2003, la UNESCO declaró el Día de Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. En su página web explican que las fiestas indígenas dedicadas a los muertos están profundamente arraigadas en la vida cultural de los pueblos indígenas de México. Esta fusión entre ritos religiosos prehispánicos y fiestas católicas permite el acercamiento de dos universos, el de las creencias indígenas y el de una visión del mundo introducida por los europeos en el siglo XVI. Para conocer más acerca de la festividad del Día de Muertos y el significado que tiene hoy el altar, es necesario echar una vista atrás a la historia, hacia la época prehispánica y colonial, para tener un panorama más amplio de su significado. En la época prehispánica, los orígenes de la tradición del Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles, quienes tenían una concepción unitaria del alma, concepción que les impidió entender el que los indígenas atribuyeran a cada individuo varias entidades anímicas y que cada una de ellas tuviera al morir un destino diferente. Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos descarnados o inframundo, también llamado Xomoayan, término que los españoles tradujeron como infierno. Este viaje duraba 4 días. Al llegar a su destino, el viajero ofrecía obsequios a los señores del Mictlán. Mictlantecutli, señor de los muertos, y su compañera Mictecacihuatl, señora de los moradores del recinto de los muertos. Esto lo enviaban a una de 9 regiones donde el muerto permanecía un periodo de prueba de 4 años antes de continuar su vida en el Mictlán y llegar así al último piso, que era el lugar de su eterno reposo, denominado Obsidiana de los Muertos. Gráficamente, la idea de la muerte como un ser descarnado siempre estuvo presente en la cosmovisión prehispánica, de lo que hay registro en las etnias totonaca, náhuatl, mexica y maya, entre otras.
En esta época era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival, que se convirtió en el Día de Muertos, se conmemoraba en el 9º mes del calendario solar mexicano, iniciando en agosto y celebrándose durante todo el mes. Para los indígenas la muerte no tenía la connotación moral de la religión católica, en la cual la idea de infierno o paraíso significa castigo o premio. Los antiguos mexicanos creían que el destino del alma del muerto estaba determinado por el tipo de muerte que había tenido y su comportamiento en vida. Por citar algunos ejemplos, las almas de los que morían en circunstancias relacionadas con el agua se dirigían al Tlalocan o paraíso de Tlaloc. Los muertos en combate, los cautivos sacrificados y las mujeres muertas durante el parto llegaban al Omeyocan, paraíso del sol, presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. El Mictlán estaba destinado a los que morían de muerte natural. Los niños muertos tenían un lugar especial llamado Chichihuacuahuaco, donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche para que se alimentaran. Los entierros prehispánicos eran acompañados por 2 tipos de objetos: los que en vida habían sido utilizados por el muerto y los que podían necesitar en su tránsito al inframundo. De acuerdo a la Iglesia Católica, los días señalados para honrar a los muertos son el 1 y 2 de noviembre, Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos respectivamente. Sin embargo, para quienes siguen las costumbres indígenas, la celebración comienza la última semana de octubre y finaliza los primeros días de noviembre. Así, en algunas regiones los festejos comienzan el 25 o 28 de octubre y finalizan, dependiendo de las costumbres locales, el 2 o 3 de noviembre. Cuenta la historia y la tradición que ha pasado de boca en boca entre generaciones que las ánimas llegan en orden a las 12 horas de cada día, siendo el orden más generalizado el siguiente: el 28 de octubre, día en que se reciben a los que murieron a causa de un accidente y nunca pudieron llegar a su destino, o bien los que tuvieron una muerte repentina y violenta. 29 de octubre, a los ahogados. 30 de octubre, a las ánimas solas y olvidadas, que no tienen familiares que los recuerden, los huérfanos y los criminales. 31 de octubre, a los limbos, los que nunca nacieron o no recibieron el bautismo. 1 de noviembre, a los niños, también referido como angelitos. 2 de noviembre, a los muertos adultos. Sin embargo, este orden varía en cada región. Por ejemplo, en Puebla y Veracruz, los días 29 y 30 de octubre se celebran a los fallecidos nuevos, de no más de un año, considerando además que los que murieron el mes anterior a la celebración no reciben ofrenda, pues carecen de tiempo para obtener permiso de volver. En algunas regiones del sur del país, el día 31 se espera a nuestros ancestros, a los muertos de los muertos, a los que no conocimos. Otro buen ejemplo es Baja California, donde el 2 de noviembre se reciben a todas las ánimas, o el grupo Tzetzal en Chiapas, que se rige por el calendario maya y su celebración va del 15 de octubre al 2 de noviembre. Oye, interesantísimo esto, Ani. Nos llevas a conocer las raíces de nuestros antepasados. Y bueno, no sé, aquí en la mesa habíamos pensado en comprometerte para que en el siguiente programa nos hablaras de cómo se celebra el Día de Muertos en las distintas regiones, en lo actual. En la actualidad, pues mucho de esto es en la actualidad, pero por supuesto me gustaría profundizar un poquito más. Muchas gracias. Además siempre es interesante regresar un poco en el tiempo, ¿no? Porque fíjate ahorita que hablabas tú de todo este folclore que caracteriza a México, y realmente pues ahí está parte de nuestra riqueza cultural, ¿no? Y este mosaico que terminamos siendo los mexicanos que actualmente vivimos en este país. Y digo, a mí, fíjate, Ani, que a mí siempre me ha apasionado todo esto de la cosmovisión que tenían en el tiempo prehispánico, porque no está muy alejado de lo que finalmente terminaron imponiendo pues los españoles, pero una fusión de estas dos
culturas, pues es lo que ahora vemos, ¿no? Y ya, bueno, pues ya el día 3 nos toca a todos disfrutar el pan de muerto, el chocolate, tamalitos y todo, ¿no? Que fíjate que profundizando todavía un poquito más, y bueno, ya en este aspecto, que el problema, por ejemplo, realmente es como un poco más ontológica la situación, de decir, bueno, esto que nos está afectando del eurocentrismo, ¿no? Lo que vino realmente a darnos en este mestizaje, si bien es cierto, como tú dices, que somos esta combinación, ahorita está dando ya otra situación nuevamente, ¿no? El hecho, por ejemplo, de cómo otros países, como ahorita esta película que acaba de salir de Coco, Pixar, ¿no? Son extranjeros, pues, y se están metiendo, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es el objetivo? Pues tratar de enamorar, agarrar nuestras raíces. ¿Para qué? Lo mismo que hicieron los españoles, ¿no? Cambiar nuestra cultura metiendo a sus dioses, a sus imágenes, ¿no? Y lo que es interesante de esto que comentas, Héctor, es que si nosotros no sabemos bien dónde estamos parados, pues es muy fácil que nos convenzan de cualquier cosa. Sí, y por otro lado también están descubriendo que es una beta que pueden explotar comercialmente. Carecen de cultura en otros países, no voy a decir cuáles, pero una cultura profunda la tenemos en México y bueno, eso lo pueden aquilatar y hacer un filón de oro para sus negocios. Ya lo habían intentado, ¿no? Con aquella película, no sé si la vieron, que a mí me gustó mucho, la vi con mis hijos, la de En Busca del Dorado, que ya buscaban un poco eso, ¿no? Y ahora, pues más. Así es. Pues sí, el objetivo de esta lectura que les acabo de hacer, de esta investigación, es que también retomemos nuestras raíces, que vayamos a algo más profundo, a esa cosmovisión tan enriquecida que tenemos los mexicanos y que lamentablemente se está perdiendo por el famoso Halloween, ¿verdad? Ciertamente es un sincretismo que estamos llevando a cabo, pero siempre el volver a nuestras raíces, es un pensamiento muy hermoso, a mí me parece. Yo creo que lo importante es aquí, primero, el sincretismo está bien, somos fusión de muchas culturas, pero el sincretismo con conocimiento todavía es mejor. Sí, claro. ¿Sabes qué? Porque además lo que sea de cada quien, esta es la parte poética, ¿no? De nuestra cultura actual, ¿no? Es la parte, pues, de flor y canto, ¿no? La parte bonita. Así es. Muchísimas gracias, Ani, por tu participación. El pasado 24 de octubre falleció Fat Domino. Casi todos lo recordamos. ¿Qué les parece si escuchamos ahora Blueberry Hill del 56 para recordarlo mejor? Adelante. Amigos, agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión de Puntos Suspensivos. Se despiden sus amigos, el mago de los controles, el director de producción, Ani Serena, Mirela Arzate, Paco Hernández, Héctor Tlatempa. Saludamos también a Checo Men, que hoy se ausentó, Miguel Ángel Aguilar y su amigo Roberto González, quienes les deseamos muy buenas noches.